Hey, ¿qué onda? Bienvenido de nuevo a tu libro ¿Quién se ha llevado mi queso? Por Spencer Johnson. El día de hoy vamos a partir desde donde nos quedamos la vez pasada. Partimos de la página 35 y llegaremos hasta la página 51. Suena mucho, pero créeme que no lo va a hacer. Así que, ¿estás listo? Vamos a empezar. A veces, Hem y Ha invitaban a sus amigos para que contemplaran su montón de queso en el depósito de queso Q. Lo mostraban con orgullo y decían, bonito queso, ¿verdad? Algunas veces lo compartían con sus amigos y otras veces no. Nos merecemos este queso, dijo Hem, al tiempo que tomaba un trozo fresco y se lo comía. Sin duda tuvimos que trabajar duro y durante mucho tiempo para encontrarlo. Después de comer, Hem se quedó dormido como solía sucederle. Cada noche los liliputienses regresaban lentamente a casa repletos de queso y cada mañana volvían a buscar más, sintiéndose muy seguros de sí mismos. Así se mantuvo la situación durante algún tiempo. Poco a poco la seguridad de Hem y Ha que tenían Hem y Ha en sí mismos se fue convirtiendo en la arrogancia propia del éxito. Pronto se sintieron tan sumamente a gusto que ni siquiera se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. Por su parte, Fisgón y Escurridizo continuaron con su rutina a medida que pasaba el tiempo. Cada mañana llegaban temprano, husmeaban, marcaban la zona e iban de un lado a otro del depósito de queso Q, comprobando si se había producido algún cambio con respecto a la situación del día anterior. Luego se sentaban tranquilamente a roer el queso. Una mañana llegaron al depósito de queso Q y descubrieron que no había queso. No se sorprendieron. Desde que Fisgón y Escurridizo empezaron a notar que la provisión de queso disminuía cada día que pasaba, se habían preparado para lo inevitable y supieron instintivamente qué tenían que hacer. Se miraron el uno al otro y tomaron las zapatillas de correr que llevaban atadas y, convenientemente colgadas del cuello, se las pusieron en las patas y se las anudaron. Los ratones no se entretuvieron en analizar demasiado las cosas. Para ellos, tanto el problema como la respuesta eran muy simples. La situación en el depósito de queso Q había cambiado. Así pues, Fisgón y Escurridizo decidieron cambiar. Ambos se quedaron mirando hacia el inescrutable laberinto. Luego Fisgón levantó ligeramente la nariz, husmeó y le hizo señas a Escurridizo, que echó a correr por el laberinto siguiendo la indicación de Fisgón, seguido por este con toda la rapidez que pudo. Muy pronto ya estaban en busca de queso nuevo. Algo más tarde, ese mismo día, Hem y Ha llegaron al depósito de queso Q. No habían prestado la menor atención a los pequeños cambios que se habían ido produciendo cada día, así que daban por sentado que allí encontrarían su queso, como siempre. No estaban preparados para lo que descubrieron. ¿Qué? ¿No hay queso?, gritó Hem, y siguió gritando más. ¿No hay queso? ¿No hay nada de queso? Como si el hecho de gritar cada vez más fuerte bastara para que reapareciese, ¿no? ¿Quién se ha llevado mi queso?, aulló. Finalmente puso los brazos en jarras con la cara enrojecida y gritó con toda la fuerza de su voz. ¡No hay derecho! Ha, por su parte, se limitó a sacudirle la cabeza con incredulidad. Él también estaba seguro de encontrar queso en el depósito de queso Q. Se quedó allí de pie durante largo rato, como petrificado por la conmoción. No estaban preparados para eso. Hem gritaba algo, pero Ha no quería escucharlo. No quería tener que enfrentarse con esta nueva situación, así que hizo esos oídos de sordos. El comportamiento de los liliputienses no era precisamente halagüeño ni productivo, aunque sí comprensible. Encontrar el queso no les había resultado fácil, y para los liliputienses significaba mucho más que simplemente tener cada día que comer. Para ellos encontrar el queso era su forma de conseguir lo que creían necesitar para ser felices. Tenían sus propias ideas acerca de lo que el queso significaba para ellos, dependiendo de su sabor. Para algunos, encontrar queso equivalía a tener cosas materiales, para otros significaba disfrutar de buena salud o desarrollar un sentido espiritual del bienestar. Para Ha, por ejemplo,
El queso significaba sentirse seguro, tener algún día una familia cariñosa y vivir en una bonita casa de campo en la vereda Cheddar. Para Hem, el queso significaba convertirse en un gran quesero que mandara a muchos otros y en ser propietario de una gran casa en lo alto de la colina Camembert. Puesto que el queso era tan importante para ellos, los dos liliputienses emplearon bastante tiempo en decidir qué hacer. Lo único que se les ocurrió fue seguir mirando por los alrededores del depósito sin queso, para comprobar si el queso había desaparecido realmente. Mientras que Fisgón y Escurridizo se habían puesto en movimiento con rapidez, Hem y Haw seguían con sus indecisiones y exclamaciones. Despotricaban y desvariaban ante la injusticia de la situación. Ham empezó a sentirse deprimido. ¿Qué ocurriría si el queso seguía sin estar allí a la mañana siguiente? Precisamente había hecho planes para el futuro, basándose en la presencia de ese queso. Los liliputienses no podían creer lo que estaba ocurriendo. ¿Cómo podía haber sucedido una cosa así? Nadie les había advertido de nada. No era justo. Se suponía que las cosas no debían ser así. Hem y Haw regresaron aquella noche a sus casas hambrientos y desanimados. Pero antes de marcharse, Haw escribió en la pared: «Cuanto más importante es el queso para ti, tanto más deseas conservarlo». Al día siguiente, Hem y Haw abandonaron sus hogares y regresaron de nuevo al depósito sin queso, confiando de algún modo en volver a encontrar queso. Pero la situación no había variado, el queso ya no estaba allí. Los liliputienses no sabían qué hacer. Hem y Haw se quedaron allí inmovilizados como dos estatuas. Haw cerró los ojos con toda la fuerza que pudo y se cubrió las orejas con las manos. Lo único que deseaba era bloquear todo tipo de percepciones. No quería saber que la provisión de queso se había ido disminuyendo gradualmente. Estaba convencido de que había desaparecido de repente. Hem analizó una y otra vez la situación y finalmente su complicado cerebro, con su enorme sistema de creencias, se afianzó en su lógica. ¿Por qué me han hecho esto?, preguntó. ¿Qué está pasando aquí? Ha abrió los ojos, miró a su alrededor y dijo: «Y a propósito, ¿dónde está Fisgón y Escurridizo? ¿Crees que ellos saben algo de nosotros? ¿Crees que sepan algo ellos que nosotros no sabemos?» «¿Qué demonios podrían saber ellos?», replicó Hem con sorna. «No son más que simples ratones. Escasamente responden a lo que sucede. Nosotros, en cambio, somos liliputienses, somos más inteligentes que los ratones. Deberíamos poder encontrar una solución a esto». «Sé que somos más inteligentes», asintió Ha, «pero por el momento no parece que estemos actuando como tales. Las cosas están cambiando aquí, Hem. Quizá también tengamos que cambiar nosotros y actuar de modo diferente». «¿Y por qué íbamos a tener que cambiar?», replicó Hem. «Somos liliputienses, somos seres especiales. Este tipo de cosas no debería habernos ocurrido a nosotros, y si nos ha sucedido, tendríamos que sacarles al menos algún beneficio». «¿Y por qué crees que deberíamos obtener un beneficio?», preguntó Ha. «Porque tenemos derecho a ello», afirmó Hem. «¿Derecho a qué?», quiso saber Ha. «Pues derecho a nuestro queso». «¿Por qué?», insistió Ha. «Pues porque no fuimos nosotros los causantes de este problema», contestó Hem. «Alguien lo ha provocado y nosotros deberíamos aprovecharnos de la situación». «Quizá lo que debemos hacer», sugirió Ha, «sea dejar de analizar tanto las cosas y ponernos a buscar algo de queso nuevo». «Ah, no», exclamó Hem. «Estoy decidido a llegar hasta el fondo de este asunto». Mientras Hem y Ha seguían tratando de decidir qué hacer, Fisgón y Escurridizo ya hacía tiempo que se habían puesto patas a la obra. Llegaron más lejos que nunca en los recovecos del laberinto, recorrieron nuevos pasadizos y buscaron el queso en todos los depósitos que había. En todos los depósitos de queso. No pensaban en ninguna otra cosa que no fuese encontrar queso nuevo. No encontraron nada durante algún tiempo, hasta que finalmente llegaron a una zona del laberinto en la que nunca habían estado con anterioridad: el depósito de queso N. Lanzaron grititos de alegría. Habían encontrado lo que estaban buscando: una gran reserva de queso nuevo.
Apenas podían creer lo que veían sus ojos. Era la mayor provisión de queso que jamás hubieran visto los ratones. Mientras tanto, Hem y Haw seguían en el depósito de queso Q evaluando la situación. Empezaban a sufrir ahora los efectos de no tener queso. Se sentían frustrados y coléricos y se acusaban el uno al otro por la situación en que se hallaban. De vez en cuando, Haw pensaba en sus amigos los ratones en Fisgón Escurridizo. Se preguntaba si acaso habrían encontrado ya algo de queso. Estaba convencido de que debían de estar pasándola muy mal, puesto que recorrer el laberinto de un lado a otro siempre suponía un tanto de incertidumbre. Pero también sabían que, muy probablemente, esa incertidumbre no les duraría mucho. A veces Haw imaginaba que Fisgón y Escurridizo habían encontrado queso nuevo, del que ya disfrutaban. Pensó en lo bueno que sería para él emprender una aventura por el laberinto y encontrar queso nuevo. Casi lo saboreaba ya. Cuanto mayor era la claridad con la que veía su propia imagen descubriendo y disfrutando del queso nuevo, tanto más se imaginaba a sí mismo en el acto de abandonar el depósito de queso Q. ¡Vámonos!, exclamó entonces de repente. No, se apresuró a responder a Ham. Me gusta estar aquí, es un sitio cómodo, esto es lo que conozco. Además, salir por allá afuera es peligroso. No, no lo es, le replicó Ham. En otras ocasiones anteriores ya hemos recorrido muchas partes del laberinto y podemos hacerlo de nuevo. Empiezo a sentirme demasiado viejo para eso, dijo Han. Y creo que no me interesa la perspectiva de perderme y hacer el ridículo. ¿Acaso a ti te interesa eso? Y con ello Ha volvió a experimentar el temor al fracaso y se desvaneció su esperanza de encontrar queso nuevo. Así que los liliputienses siguieron haciendo cada día lo mismo que habían hecho hasta entonces. Acudían al depósito de queso Q, no encontraban queso alguno y regresaban a casa cargados únicamente de sus preocupaciones y frustraciones. Intentaron negar lo que estaba ocurriendo, pero cada noche les resultaba más difícil dormir y al día siguiente les quedaba menos energía y se sentían más irritables. Sus hogares ya no eran los lugares acogedores y reconfortantes que habían sido en otros tiempos. Los liliputienses tenían dificultades para dormir y sufrían de pesadillas por no encontrar ningún queso. Pero Hem y Haw seguían regresando cada día al depósito de queso Q, donde se limitaban a esperar. ¿Sabes?, dijo un día Hem, si nos esforzásemos un poco más, quizá descubriríamos que la cosa no ha cambiado tanto. Probablemente el queso está cerca, es posible que lo escondieran detrás de la pared. Al día siguiente, Hem y Haw regresaron provistos de herramientas. Hem sostenía el cincel que Haw golpeaba con el martillo, hasta que, tras un poco de esfuerzo, lograron abrir un agujero en la pared del depósito de queso Q. Se asomaron al otro lado, pero no encontraron queso alguno. Se sintieron decepcionados, pero convencidos de poder solucionar el problema. Así que a partir de entonces empezaron a trabajar más pronto y más duro, y se quedaron hasta más tarde. Pero al cabo de un tiempo, lo único que habían conseguido era hacer un gran agujero en la pared. Ha empezaba a comprender la diferencia entre actividad y productividad. Quizá debamos limitarnos a permanecer sentados aquí y ver qué sucede, sugirió Hem. Tarde o temprano tendrán que devolver el queso a su sitio. Ha deseaba creerlo así, de modo que cada día regresaba a casa para descansar y luego volvía de mala gana al depósito de queso Q en compañía de Hem. Pero el queso no reapareció nunca. A estas alturas los liliputienses ya comenzaban a sentirse débiles a causa del hambre y el estrés. Ha estaba cansado de esperar, pues su situación no mejoraba lo más mínimo. Empezó a comprender que cuanto más tiempo permanecieran sin queso, tanto más difícil sería la situación para ellos. Ha sabía muy bien que estaban perdiendo su ventaja. Finalmente, un buen día, Ha se echó a reír de sí mismo. Fíjate, seguimos haciendo lo mismo de siempre, una y otra vez, y encima nos preguntamos por qué no mejoran las cosas. Si esto no fuera tan ridículo, hasta resultaría divertido. A Han no le gustaba la idea de tener que lanzarse de nuevo a explorar el laberinto, porque sabía que se perdería, y no tenía ni la menor idea de dónde podría encontrar queso. Pero no pudo evitar reírse de su estupidez, al comprender lo que le estaba haciendo su temor. ¿Dónde dejamos las zapatillas de correr?, le preguntó a Hem. Tardaron bastante en encontrarlas,
porque cuando habían encontrado queso en el depósito de queso Q, las habían arrinconado en cualquier parte creyendo que ya no volverían a necesitarlas. Cuando Hem vio a su amigo calzándose las zapatillas, le preguntó: «No pensarás en serio en volver a intentar en ese laberinto, ¿verdad? ¿Por qué no te limitas a esperar aquí conmigo hasta que nos devuelvan el queso?» «Veo que no entiendes nada, ¿verdad?», contestó Han. «Yo tampoco quise verlo así, pero ahora me doy cuenta de que nadie nos va a devolver el queso de ayer. Ya es hora de encontrar queso nuevo». «Pero ¿y si resulta que ahí afuera no hay ningún queso?», replicó Hem. «Y aunque lo hubiera, ¿y si no lo encuentras?». «Pues no sé», contestó Ha. Él también se había hecho esas mismas preguntas muchas veces y experimentó de nuevo los temores que le mantenían donde estaba. «¿Dónde tengo más probabilidades de encontrar queso? ¿Aquí o en el laberinto?», se preguntó a sí mismo. Se hizo una imagen mental. Se vio a sí mismo aventurándose por el laberinto, con una sonrisa en la cara. Aunque esta imagen le sorprendió, lo cierto es que le hizo sentirse bien. Se imaginó perdiéndose de vez en cuando en el laberinto, pero experimentaba la suficiente seguridad de sí mismo de que encontraría finalmente queso nuevo y todas las cosas buenas que lo acompañaban. Así que finalmente hizo acopio de todo su valor. Luego utilizó su imaginación para hacerse la imagen más verosímil que pudiera concebir, acompañada por los detalles más realistas de sí mismo al encontrar y a disfrutar con el sabor del queso nuevo. Se imaginó comiendo sabroso queso suizo con agujeros, queso cheddar de brillante color anaranjado, queso estadounidense, mozzarella italiana y el maravillosamente pastoso camembert francés. Y entonces oyó a Hem decir algo y tomó conciencia de hallarse todavía en el depósito de queso Q. «A veces las cosas cambian y ya nunca más vuelven a ser como antes», dijo Ha. «Y esta parece ser una de esas ocasiones. Así es la vida. Sigue adelante y nosotros deberíamos hacer lo mismo». Han miró a su demacrado compañero y trató de infundirle sentido común, pero el temor de Hem se transformó en cólera y no quiso escucharle. Han no tenía la intención de ser grosero con su amigo, pero no pudo evitar echarse a reír ante la estupidez de ambos. Mientras se preparaba para marcharse, empezó a sentirse más animado, sabiendo que finalmente había logrado reírse de sí mismo, dejar atrás el pasado y seguir adelante. Ha se echó a reír con fuerza y exclamó: «Es hora de explorar el laberinto». Hem no se rió ni dijo nada. Antes de partir, Ha tomó una piedra pequeña y afilada y escribió un pensamiento muy serio en la pared para darle a Hem algo en lo que pensar. Tal como era su costumbre, trazó incluso un dibujo de queso alrededor, confiando en que eso le ayudará a Hem a sonreír, a tomarse la situación más a la ligera y seguirle en la búsqueda de queso nuevo. Pero Hem no quiso mirar lo escrito. El escrito decía: «Si no cambias, te puedes extinguir». Y así terminamos nuestra lectura de hoy, de nuestro libro ¿Quién se ha llevado mi queso?, por Spencer Johnson. Hoy llegamos hasta la página 51. En nuestra próxima lectura vamos a llegar aproximadamente hasta la página 60. Espero que estés aprendiendo de este libro y que también lo estés disfrutando. Mi nombre es Efren y quiero ser intencional. Te reto a que tú también lo seas. Hasta la próxima.